análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Bueno, hay muchos comentarios sobre este tema, seguimos abordándolo. La muerte de este joven pescador en las costas del municipio de Ahome, Natanael, tenía 22 años. La familia ayer se manifestó en el puerto de Topolobampo, fueron atendidos por el comandante del sector naval en una plática privada. También pues exigieron a las autoridades aclarar el caso y aplicar la justicia. Se molestaron por un comunicado que emitió la Secretaría de Marina Armada de México, en donde en este comunicado pues prácticamente se lavaban las manos, aunque señalaban que están abiertos a una investigación. Pues señalaban en este comunicado que el choque entre las embarcaciones, la fragata de la Secretaría de Marina y la panga en la que iban Natanael y otros pescadores fue por maniobras evasivas que realizaban estos pescadores que se encontraban en alta mar. Cabe señalar que debido al incidente en mención, uno de los tripulantes quedó dentro de la embarcación, aparentemente en estado inconsciente, dice el comunicado, y los dos restantes cayeron al agua, de los cuales uno fue auxiliado por personal naval y el segundo se tiró al mar, con el fin de apoyar al elemento rescatado y al remolque de la misma, el cual tuvo que ser suspendido ante el arribo de aproximadamente 30 embarcaciones menores que realizaron acciones de hostigamiento, dice en este comunicado. Personal naval indicó que los tripulantes de esta embarcación les pidieron que se detuvieran, hicieron caso omiso, iniciaron maniobras evasivas que provocaron la colisión entre ambas embarcaciones. Ese párrafo es el que tiene muy molestos a los pescadores y sus familias, que ayer realizaron diversas manifestaciones. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dijo que hoy estaría en los funerales y estaría pues en diálogo también con las autoridades del sector naval. La secretaria de Pesca y del Gobierno del Estado y Acuacultura pues dijo que es un hecho doloso, consideró esta situación, Flor Emilia Guerra Mena, en contra de este joven pescador privado de la vida. Subrayó que los marinos están para cuidar a los pescadores, no para ir contra ellos. El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, hace un rato también en un comunicado pues expresó su solidaridad a la familia de Natanael, a todas y todos los pescadores que diariamente buscan el sustento de los suyos. Pidió una investigación objetiva y diligente a la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos y dijo de manera atenta y respetuosa: solicito al almirante secretario de la Marina tomar medidas correspondientes para evitar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en contra de quienes solo buscan llevar comida a la mesa de sus familias. También ya intervino la Comisión de Derechos Humanos, Javier. Sí, miren, en este asunto ayer el comunicado oficial que fue emitido a través de la 8ª Zona Naval deja muchas dudas y además pues prácticamente responsabiliza de estos hechos a las propias víctimas, ¿no? En uno de los párrafos dice que los sorprendieron capturando camarón en una zona prohibida, con artes de pesca no aceptadas o no autorizadas, y que les pidieron que se detuvieran, y estos en unas maniobras evasivas propiciaron que ambas embarcaciones, tanto el de la naval como de los pescadores, con 3 elementos arriba, bueno, pues tuvieran un impacto bastante fuerte, que esto causó la muerte. Y da una serie de explicaciones por qué llevaban remolcada la lancha, pero sin embargo los videos que vemos y los gritos que le hacen los pescadores, bueno, pues la versión pareciera ser no un poco creíble. Hoy, bueno, pues el gobernador del estado sí ya está solicitando a la Fiscalía que investigue a fondo los hechos, porque hay una persona muerta, un pescador de 22 años de edad, y está pidiendo al almirante naval, bueno, pues que tome medidas para que estas acciones de tipo excesivas, un uso de la fuerza excesiva, no se vuelva a repetir. Pues es un asunto que, como lo decíamos ayer, se ha repetido continuamente cada inicio de captura de camarón. En Sinaloa tenemos documentados hechos similares donde les han aventado las embarcaciones encima. Incluso en algunos casos ha habido disparos y pescadores han resultado heridos. Habrá que decir que en algunas se ha justificado esta acción, porque en cierto momento que se ha tensado tanto la disputa del camarón entre los armadores y los ribereños, es que han intentado tomar por asalto las embarcaciones grandes, incluso con amenazas de quemarlas, con bombas Molotov. Entonces la Marina ha tenido que intervenir con excesiva fuerza.
También ha habido algún tipo de abusos, si me viene a la memoria cuando el famoso Chenel, alcalde de Angostura, en plena época de veda de camarón, encabezó a un grupo de pescadores para sacar camarón. Fue detenido por elementos de la Marina. Se hizo un conflicto de tipo político y bueno, tuvieron que liberar al Chenel, conociéndolo la gran popularidad que tiene el Chenel entre su pueblo, pues creo que fue lo mejor que se hizo, pero sí hubo algunas disposiciones pidiéndole al Chenel que no estuviera propiciando actos ilegales, porque el camarón estaba en veda y es un delito federal sacar camarón en tiempo de veda. También constituye un delito federal sacar camarón en áreas de mar más profundos y que los ribereños no tienen autorizaciones para hacerlo, salvo ciertas normas y algunos acuerdos que se han hecho en temporadas pasadas. Y este asunto que tenemos que ver con este joven Natanael de 22 años, necesariamente tiene que ser una investigación para ver quiénes son los responsables de su muerte y las lesiones que sufrieron otros 2 hombres del mar. Sin duda, Javier. Milton, ¿tu punto de vista? Sobre la línea que leías ahorita, Luis Alberto, de la explicación que daba la zona naval, pero es la zona naval, la octava zona naval que está en Mazatlán. No, está en Topolobampo. Okay. Sí, la otra es la cuarta. La cuarta, es correcto. Pues más que nada lo que escuchamos fue la gramática del poder gris, o sea, del poder gris, porque el uniforme es gris, el de la Marina. La gramática del poder para explicar y normalizar el horror. O sea, mataron a alguien y vean cómo lo explican. Hay una gramática de normalización de la violencia y de la muerte. Entonces, aquí prácticamente lo que estamos viendo es, en el siglo XXI, nos explican la novela de Víctor Hugo de Los Miserables, aquella donde a Jean Valjean lo meten al bote por robar una hogaza de pan, y ahora aquí, a un joven que sale a buscar el sustento, pues prácticamente la maquinaria de las instituciones navales le quita la vida. Entonces, en esta pelea por el mar de productores, las instituciones navales pues toman partido en función de los más poderosos. ¿Y por qué lo digo? O sea, sí, su trabajo es que no pesquen en zonas, no que quiten la vida. Y al no quitar la vida, lanzan un mensaje a una comunidad, al gremio de ribereños, para decir, hey, ni te atrevas, ¿no? Y no va a pasar nada. Si te lo vuelvo a hacer, no va a pasar nada. Porque la gramática del poder en esta situación, ¿qué están diciendo? No, ellos andaban así, así, así. Y ellos tuvieron la culpa, no nosotros, no el poder. Y aquí volvemos al debate fundacional de las Fuerzas Armadas mexicanas desde la Revolución. ¿Para qué sirve el ejército? ¿Para qué sirve la Marina? ¿Para proteger al pueblo o para sacar las armas contra él? Y esto es un debate que toda democracia o toda dictadura cuando llega al poder, se ha puesto ese debate. ¿Por qué? Porque también los cubanos, acuérdense lo que decía Fidel Castro, vamos a sacar otra vez los tanques por las manifestaciones. ¿Y qué le dijo Raúl? Cuando el ejército sale a la calle, sale a matar. Entonces, ahorita estamos viendo cómo las Fuerzas Armadas en la mañana ayer estaban reunidas con el presidente y los gobernadores viendo el tema de los desaparecidos. Sí. Y aquí la pregunta es, ¿quién está desapareciendo gente en México? Y ahí tenía sentado al general secretario y al almirante secretario de Marina. Entonces, bajo esa lógica, aquí la Marina, en plena luz del día y bajo las cámaras de otros compañeros del gremio ribereño, estaban filmando ese horror, que ellos, en su gramática, lo hicieron, le echaron la culpa a los ribereños. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, ha sido siempre lo mismo. Cuando ocurren eventos con saldos trágicos de este tipo, en alta mar o ahí en las bahías, sacan un frío boletín, nosotros no fuimos, los culpables fueron los pescadores, y ya, se acabó. Pero no, hoy vivimos otros tiempos, hay redes, hay videos, hay tantas cosas, como para que con un frío e impune boletín señalen, no, aquí no hay nada, no hay delito que perseguir, etcétera, etcétera. Pero hay muchas preguntas que tiene que responder la Armada en este caso. ¿Por qué estaban jalando hacia alta mar?
la lancha con lo que ellos llamaron una persona que venía inconsciente. Es decir, pero ningún miembro de la Armada venía acompañando a esa persona inconsciente para reanimarla o auxiliarla. Y por la velocidad que llevaba la lancha rápida de la Armada en el video que vemos, pues la lancha se iba llenando de agua. Porque no vamos a comparar la lancha rápida de la Armada con pues, una pequeña embarcación, de tal manera que, ¿qué tal si el muchacho que venía inconsciente viene boca abajo, viene tirado y se viene ahogando con la misma agua que venía entrando? Es una serie de detalles que tendrán que señalar los peritajes. Y ahí tienen que investigarse. Yo creo que lo más fácil va a ser en dónde está colocado el golpe de la embarcación del muchacho de Natanael. En fin, eso ya es para los peritos, pero no se puede cerrar el caso simple y sencillamente porque ellos digan que ellos no tuvieron la culpa. Si de lo que se trata es de ahuyentar a los pescadores ribereños de las bahías, de que se salgan del área que les está prohibida, vamos a decir así, de la franja que les dan tolerancia de alta mar para pescar un poco, bueno, pues si de lo que se trata es de que ya se regresen, ¿para qué hacen todo esto? ¿Para qué? Es decir, cosa que no hacen durante toda la veda, ¿no? Total, así es, efectivamente. Y el otro detalle, la velocidad de una lancha rápida, lo dice por sí sola, no se compara contra una panguita. Entonces, si tú la vas persiguiendo, ¿cómo te explicas tú que la pequeña panga impacta a la lancha rápida? Es decir, la verdad creo que lo que se ve no se pregunta. Ahí están los videos. Tuvieron los pescadores olfatearon que si estaban jalando la lancha ya con Natanael inconsciente o muerto hacia alta mar, pues a lo mejor lo que querían era ya dejarlo a la deriva y tirarlo al mar. No se sabe, pero yo creo que sí tiene que hacerse una investigación a fondo y, como repite cada rato el presidente López Obrador, no por el mal actuar de un elemento del ejército o de la Armada, pues se va a cuestionar a toda una institución. Pero muchas veces, Luis Alberto, es tal la manera y el posicionamiento de los jefes de las Fuerzas Armadas, de que por encubrir errores, excesos de sus propias tropas, pues precisamente la gente repudia a toda una institución. ¿Qué ocurrió cuando organismos internacionales decían en la época del sexenio pasado que querían entrar a verificar las condiciones y muchas cosas del cuartel allá en el área de Ayotzinapa? Sí. Salió el general Salvador Cienfuegos, dijo, aquí nadie va a entrar, no voy a permitir. Ahora, en este sexenio, ¿cuántos militares de alto rango están presos? Porque sí participaron por omisión o por complicidad en la desaparición de los 43 normalistas. Pues así están las cosas. Lamentablemente, una de las instituciones que al medio del desgaste de la mayoría de las instituciones de seguridad ha sido respetada es la Marina. Esperemos que pues no haya protección a estos elementos. Nos decía el alcalde en la entrevista que teníamos en la mañana, más allá del boletín, que sí estaban puestos a disposición estos elementos y su embarcación de la Fiscalía. Eso es lo que nos comentaba el presidente municipal, según el diálogo que tuvo con el comandante del sector naval de Topolobampo. Pues esperemos que así sea. Lamentablemente pues la FGR no comparte información de manera abundante hasta que ya hay vinculaciones a proceso o determinaciones, Javier. Pero pues hay la presión constante ahí de las familias y de las organizaciones pesqueras. Sí, por la forma que se dio a conocer este hecho, ¿no? Sobre todo porque hay videos, hay constancias que ponen muchas dudas de que en verdad haya sido un accidente. Y que haya sido un accidente provocado o propiciado por los mismos pescadores que no acataron la disposición, como lo establece el comunicado oficial de la 8ª Zona Naval de Topolobampo. Sin duda, hoy es un trabajo que tienen que hacer los peritos de la Fiscalía General del Estado, y lo que debe mandar es un mensaje, y yo creo que esa fue la intención del gobernador, de que no va a haber impunidad, de que se va a investigar a fondo cómo sucedieron los hechos y que si hay responsables, debe haber castigos, necesariamente debe haber castigo. Pero también los trabajadores del mar, aunque se justifica su desespero, también deben de entender el peligro que representa para ellos salir a alta mar a capturar el camarón.
se conoce el desespero que hay porque no hay bajas Porque no capturas, encontraban camarón en la pero bahía. también ponen en riesgo su vida y también violentan una ley que está establecida, nos guste o no nos guste, hay una ley, porque después vienen también los armadores una vez que entran, y si entran a aguas protegidas, pues también va a haber consecuencias, ¿no? Entonces no es un asunto fácil, se entiende el problema económico que se tiene, la necesidad de tener mejores capturas, pero no arriesgando la vida como fue con este joven, pues que se dice que era la primera vez que salía a trabajar al mar. Imagínate, 22 años. La verdad de las cosas, pues no, yo creo que nosotros los que aquí estamos conocemos bien la historia del sector, Sí. ¿no? Todos los años que tiene en crisis el sector pesquero. Número uno, es increíble que en Sonora sí puedan salir aguas marinas a cierta franja en el inicio de la temporada de capturas en bahías y esteros, y aquí no. Ya mañana van a poder salir porque ya Sí. salen los armadores, Ah. mañana 23. Sí, salen juntos. Pero ¿cuál es el sentido, pues? O sea, de que no puedan salir unos metros más ahí después de la bahía. Realmente es impresionante, ¿no? Otro de los grandes temas que es, la verdad, algo inentendible, es la tosudez de la CONAPESCA, del Instituto Nacional de Investigación en el tema de pesca. Los pescadores tenían semanas o meses presionando para que fueran los últimos días de agosto por un tema de mareas, por un tema, Sí. y los patearon de todas maneras mucho más para el inicio de la temporada, y muchos dijeron, no vamos a hallar camarón. ¿Y qué ocurrió? No hay hallaron camarón. en la bahía. Pero bueno, son los genios, ¿no? de Bueno, las instituciones pesqueras federales que toman estas decisiones, Pues, la verdad, inentendibles. Y se sigue tomando año con año este tipo de decisiones. Híjole, nada más por mencionar alguna, porque pues sí es grande la frustración del sector pesquero también. No los escuchan, simplemente ni los ven ni los oyen. Esperemos que ahora que pasó esto, en medio de toda esa tensión que se vive en los campos pesqueros, lamentamos mucho que haya muerto este joven, pues se reflexione además y se aplique la justicia, pero también se reflexione de estas decisiones, pues la verdad, estúpidas que se toman por parte de las autoridades. Perdón, pero así es. Milton, tu punto de vista. Sí, ¿y qué estamos viendo? La precarización de los sectores sociales. O sea, están empobreciendo a muchos sectores sociales a través de qué, obviamente, de situaciones donde se les niega subsidios, se les han ido quitando subsidios. Vimos el tema del campo, ahora los campos pesqueros, pero con el ingrediente de que ahorita ya la necropolítica del Estado, o sea, la administración de la muerte por parte del Estado, de quién vive y quién muere, la aplican y la aplican de una manera impunemente. ¿Por qué? Porque con el puro comunicado nos da cuenta de cómo va a actuar el sector naval y cómo va a seguir actuando. Entonces, en esta parte, visto la necropolítica, es la manera en cómo se cosifica al ciudadano en una forma en cómo se hace el dinero. ¿Y cómo se hace el dinero? Pues obviamente es el capitalismo, volviéndose el ser humano una mercancía más. Entonces, aquí la Marina actuó así, actuó brutalmente, de una manera muy pesada, y al día después, el presidente se reunía con los organismos, con los gobernadores y todo, para hablar de desaparecidos. Otro gran pendiente, ¿por qué se está desapareciendo la gente? ¿Y por qué la Marina, a plena luz del día, sale, avienta una rápida y, como haya sido, dijera el clásico, mata a un joven? Entonces, y es un crimen por sustento, porque la persona salió a ganar, aunque no sea una situación jurídica, pero digamos que sí moral, dijera el presidente. ¿Por qué? Porque sale un joven a ganarse la vida y resulta que el Estado representantes del Estado mexicano le avientan la maquinaria, o sea, la rápida, para quitarle la vida. Entonces, ese Estado mexicano que no le pudo dar ni educación, ni cómo ganarse la vida, de repente lo desaparece, le quita la vida. A propósito, lo comentaba Francisco anoche, se declara de decisiones, perdón por la expresión, pero pues incomprensibles, se declara la veda en Bahía de Santa María, autoveda, porque no hay camarón, los pescadores. Y ya ocurrió en el sur del estado también en los primeros días. Entonces yo me pregunto, pues ¿quién contrata a esos genios, ¿no? Que revisan la presencia del camarón en las bahías? Y tampoco en altamar hay mucho, no les ha ido nada bien tampoco a los armadores, hay que decirlo, en los últimos años. Francisco. Sí, mira, cada amanecer, cuando menos de lunes a viernes allá en Palacio Nacional, el presidente López Obrador suele reunirse con el gabinete de seguridad y ahí le informan a él pues todo lo que ocurrió en las últimas horas. Obviamente el presidente debe de haber sido enterado de
gravísimo incidente donde le costó la vida a Natanael. Entonces, ¿pero qué le pueden informar al presidente? Es que fíjese que iba la lancha y ellos evadiendo, lo que dice el boletín. Pues no, ¿por qué? Porque hay videos, hay ahí, o sea, hay muchas explicaciones que deben de dar. Hacer la panga, ¿no? Exacto, la diferencia exactamente, de la velocidades y todo. Entonces tiene que investigarse esto. Pero como nadie le ha preguntado en la mañanera al presidente, bueno, pues no se ha tocado el tema ahí, porque muchas veces sí hay denuncias que se ventilan en la mañanera y hay consecuencias. Pero aquí, por ejemplo, antaño había cuando menos 2 sectores que se hacían respetar cada vez que abusaban de ellos, que eran los cañeros cuando había caña, cuando había ingenios, y otros eran los pescadores. Los pescadores sigue siendo un gremio muy noble, muy trabajador, pero cuando les buscan, les hallan. Entonces, ahora que ellos dicen, todos somos Natanael, bueno, no descartemos que a todo lo largo de la franja de las zonas pesqueras de Sinaloa, los pescadores de Bahía se reúnan, se concentren, cada quien en su campo pesquero donde sea, para exigir justicia en el caso de Natanael y a ver si así se puede establecer un ya basta o ya nunca más a estos excesos. O sea, en medio de los genios que dice Luis Alberto de cómo establecen si hay veda, cuándo se levanta, etcétera, y que van los de Conapesca y que hacen el muestreo y todo eso, pues siempre entra el sospechosismo, dijera el clásico de Palacio Nacional, a quién quieren beneficiar, a quién quieren proteger a costa de los excesos que año con año comete la Armada en contra del sector social de la pesca. Así es, Francisco. 30 segundos, Javier. Bueno, vamos. se entiende que son biólogos marinos, gente experta en la materia que analiza las condiciones climáticas y también el desenvolvimiento del camarón. Y en base a eso, las proyecciones que ellos hacen de cómo pueden ser las capturas con las mareas, es como fijan. Y cada año escuchamos la misma disputa entre los pescadores ribereños y los armadores que nunca se ponen de acuerdo. Rara vez se ponen de acuerdo en las fechas para que lo que ellos sienten óptimos. ¿En base a qué? En base a su experiencia en la vida del mar. Sí. En el caso de lo de los marinos, de los elementos de la Armada, no creo que la intención fuera asesinar a este joven, sino yo creo que fue un accidente con una excesiva forma de conducirse, que sí tiene necesariamente que tener consecuencias. Alguien tiene que ser responsable por la muerte de un trabajador del mar. Y en el caso de aquí, pues van a tener que ser los marinos, primera, porque la embarcación que ellos utilizan es mucho más potente, mucho más grande que las pangas de los hombres del mar. Así es. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. Ante el abuso y la militarización, a lo que tú comentabas, Francisco, los pueblos del sur de América Latina lo han padecido. En Argentina el grito era ese, ya nunca más, que fue el malletazo que dio el juez cuando dijo que ya no se repitan las desapariciones forzadas por parte del ejército. Y en Colombia, por todos los abusos que ha habido, está la no repetición. Aquí no llegamos a eso todavía. ¿Por qué? Porque apenas lo estamos viendo y lo estamos padeciendo. El abuso de la fuerza militar ya puesta en las calles. Repito la frase de los Castro en Cuba, cuando tuvieron que sacar al ejército para remitir las protestas. Cuando el ejército sale a la calle, sale a matar. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. 30 segundos, Francisco. Cuando Andrés Manuel López Obrador era un activista y un líder de oposición, varias veces fue detenido en algunos retenes para revisarlo. Ya con los avances de la tecnología, el hoy presidente de la República subía videos donde le decía a los militares, aquí a nosotros no, allá revisen en Los Pinos, etcétera, etcétera. Y varias veces criticó, como cuando mataron a un sicario del cártel allá en Nayarit, que porque era excesivo el uso de fuego letal que usaba la Armada de México, que la cosa no era así, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los 18 años que duró de campaña presidencial, él prometió que iba a regresar a los cuerpos armados a los cuarteles. Siendo presidente electo,
inmediatamente cambió de parecer. Y ningún presidente de México le había dado tanta fuerza en todos los sentidos a las Fuerzas Armadas en general. ¿Y qué cambio hubo en el discurso? Ya no fue aquel ejército represor que denunciaba constantemente él. Simple y sencillamente dijo, es pueblo uniformado. Pues sí, se nota. Sí, Muchas ¿no? gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Sí, la verdad da mucho coraje el tema porque pues pareciera que es un proyecto de tronar al sector. Le quitaron los apoyos en gasolina a los ribereños, le quitaron los apoyos en diésel a los armadores, igual que en la agricultura, Los ¿no? empleos temporales. Les quitaron pues el empleo temporal, aunque está por ahí el bien pesca, que por cierto todavía no lo dan y ya inició la temporada, debieron haberlo dado antes. Le quitaron las empresas comercializadoras, que eran las que les daban el crédito. Quitaron el recurso para la inspección y vigilancia. Ahí andan rastrojeando recursos con apoyo de los estados para que pueda haber vigilancia. Le quitaron la vigilancia a Conapesca, ahora lo da la Marina, se supone, durante la temporada de veda, pero ¿cuándo los hemos visto? ¿Cuándo hemos visto que detengan a una embarcación sardinera o una embarcación atunera por depredar? Muchas veces se meten aguas de ribera, cerca de las riberas también, y dejan ahí todo el tiradero de pescado muerto, y ahí no hacen absolutamente nada. Y ahorita que empezó la pesca, ahí van, muy eficientes, en contra de los pescadores ribereños. Híjole, aparte de las genialidades en las definiciones de las fechas de temporada de captura. Increíble lo que se vive en nuestras costas, no nada más en Sinaloa, en toda la costa del Pacífico mexicano y el Golfo de California. A nombre de todo este equipo de periodistas, nuestro pésame de nuevo a la familia de Natanael, este joven de 22 años. Soy Luis Alberto Díaz, le seguiremos informando.